Capítulo 2, parte 2. Bueno, queridos amigos, continuamos con el libro de Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky y Marian Costa, capítulo 2, parte 2. Pasados los años, me di cuenta de que algunos antiguos asistentes a mis conferencias se habían autoinstituido como terapeutas del árbol genealógico o como psicogenealogos. Sin deseo alguno de garantizar una pretendida profesión de lo que para mí era solo una búsqueda, dejé de impartir conferencias y seminarios públicos sobre este tema para continuar con mis trabajos, pero de manera privada, y decidí recibir cada día a un consultante para establecer su árbol genealógico y tratar de curarlo. Me parece importante aclarar por qué opté por utilizar el término consultante al hablar de mis lecturas de tarot o de mis análisis del árbol genealógico. Rechazo el término paciente porque me parece reservado al dominio médico y porque, según lo que yo siento, en el marco de una relación de terapia psicológica, infravalora a la persona deseosa de realizarse. Sanar, hablando en términos psicológicos, es encontrarse a uno mismo. Un paciente, por esencia pasivo, no puede curarse, ya que espera que su salud le sea devuelta por un médico o por un charlatán. En cambio, un consultante es capaz de convertirse en su propio sanador. Él o ella saben que su realización, que es encontrar la paz, depende de sus propios esfuerzos. Un terapeuta no debe comportarse como un orgulloso maestro, sino como un humilde guía. Mis sesiones las comenzaba leyendo el tarot al consultante, lo cual me permitía sacar a la luz con rapidez el problema central. Luego, en una hoja grande de papel, escribía la mayor cantidad de datos sobre los familiares y los analizaba. Una vez ordenada la memoria, teatralizábamos el árbol en una mesa redonda empleando una serie de pequeños muñecos. A veces eran una veintena y otras, en las familias numerosas, podían ser mucho más. El consultante, una vez organizado el grupo, debía uno por uno identificarse con sus antepasados, darles la voz y mantener con ellos conversaciones sacando a luz los problemas relacionados. Agregué pequeños objetos, por ejemplo una bolita negra que simbolizaba el cáncer de mama transmitido de abuela a madre y a nieta, una pequeña espada rota como símbolo del fracaso intelectual padecido durante 3 o más generaciones por familiares que no lograban obtener el diploma ansiado. Un tubito con tinta roja representando el rechazo o el desprecio a la menstruación en árboles misóginos. Él y la consultante debía identificarse también con esos objetos y pasándolos de un muñeco a otro, ir dándoles voz. Después pedía al consultante que, en una hoja de papel y sin recurrir al lenguaje oral, dibujara con cualquier tipo de formas, pero ninguna antropomórfica, el conjunto de su familia, él o ella incluidos. Es frecuente que una prohibición tajante que le hicieron durante la infancia impida algo al consultante para poder expresar de forma oral ciertos deseos o ciertas aspiraciones. Pero al darle la autorización de sustituir las descripciones orales por dibujos, los consultantes dibujan aquello que les estaba prohibido. Por ejemplo, podían trazar un círculo que abarcaba media hoja, que era la madre, un cuadrado pequeño alejado en una esquina, que era el padre débil o ausente, y colocarse ellos en el centro del gran círculo con una forma muy parecida a la de un feto.
expresando así su sentimiento de no haber nacido aún. Al igual que se hacía para finalizar la teatralización del árbol, esta sesión de dibujo intuitivo se terminaba pidiendo al consultante que reequilibrara las formas para obtener un dibujo satisfactorio. Estas experiencias me confirmaron la idea de que las estructuras del árbol genealógico deben ser observadas con un ojo de artista capaz de captar lo milagroso. Clarificar el árbol genealógico, recopilar y organizar la información. En este capítulo se proponen diversas formas de recopilar y organizar la información con el fin de crear diferentes esquemas del árbol genealógico que permitan al consultante llevar a cabo el análisis que quiere realizar. La recopilación de información es una etapa realmente importante. La cantidad de datos concretos recopilados y por lo tanto disponibles dependerá de múltiples factores. La edad. Un árbol joven muestra más testigos vivos que muertos. El país o los países donde tu familia estuvo arraigada. Los datos disponibles no son los mismos según las religiones, sociedades y culturas de que se trate. Las particularidades familiares del árbol. Más o menos propenso a transmitir información o marcado por las defunciones y la violencia o cargado de secretos, etc. Cualquiera que sea la situación, se trata de recopilar el máximo de información posible para así tener una idea muy clara de lo que se escapa, y siempre se escapará de nuestro deseo de conocimientos objetivos. Una vez que hayamos llevado a cabo esta constatación, podremos ya dejar que emerja la información inconsciente. Algunos dirían imaginaria o ficticia, que, llegado el momento, encontrará también su propio lugar en esta tarea. Esta serie de informaciones, recuerdos o invenciones subjetivas no debe intervenir hasta que no hayamos realizado y establecido el marco real y objetivo del árbol como se ha venido indicando hasta ahora. Finalmente, se trata de permitir el diálogo a las instancias de nuestro cerebro, la racional y la intuitiva, en buena armonía. La etapa siguiente consistirá en organizar de varias formas el árbol para así no ser tributarios de una representación determinada. Primero lo realizaremos en un esquema rectangular y racional que aclare la posición de cada uno en el linaje, antes de abordar representaciones más orgánicas e intuitivas que den cuenta de nuestra concepción de esta familia en el momento de iniciar el trabajo de la toma de conciencia. Así, nos encontraremos frente a diversas imágenes del árbol que estarán destinadas a continuar evolucionando más aún en el curso de nuestro viaje. La recopilación de la información. Los tres principales dificultades que es preciso aceptar y superar son: falta de información objetiva. Sea cual sea nuestro esfuerzo, no podemos jamás conocer toda la verdad, pues numerosos rastros materiales objetivos pueden haber sido borrados por avatares de la vida. Esto es verdad en todas las familias y en todas las culturas. Resistencia familiar. Los testigos aún vivos no pueden o no quieren contar cosas que saben por vergüenza, pudor, agotamiento, pérdida de memoria o negarse a colaborar, etc. En el caso contrario, ciertos miembros de la familia están tan deseosos de expresarse que su narración subjetiva, forzosamente sesgada, se convierte en la verdad oficial del árbol, pero no necesariamente la verdad que recibimos nos permitirá tener una visión correcta del linaje.
La memoria familiar se fundamenta sobre un cierto número de mitos y leyendas familiares que son en realidad mentiras más o menos deliberadamente urdidas y que están destinadas a reforzar la cohesión del clan. Por ejemplo, se puede haber dicho a alguien que su llegada al mundo fue muy buena, cuando en verdad se necesitaron forceps, 2 días de parto y además nació prematuro. Otro hecho muy corriente es que en el momento de preguntar a una persona sobre su infancia, responda que fue muy querido y además componga un cuadro idílico de las relaciones familiares, aunque en realidad estuvieran marcadas por numerosas carencias y abusos. Los huérfanos o los hijos naturales frecuentemente se forjan el mito de un origen noble. Así, una mujer cuyo padre hubiera perdido todo su dinero por culpa del juego, podría inventar un mito según el cual este hombre fue un santo varón que donó toda su fortuna a los necesitados. Incluso una persona que hubiese colaborado durante una guerra con las fuerzas represoras podría ser presentado, una vez establecida la paz, como un miembro de la resistencia y así sucesivamente. Nuestra propia resistencia. 2 puntos. De una manera u otra, el árbol desde el interior de nosotros mismos rehúsa ceder ciertas informaciones. Si descubrimos una verdad, un hecho desconocido que choca contra nuestra resistencia y omitimos anotarlo, puede que lo borremos como si hubiera sido solo un sueño. En estos casos, olvidamos o perdemos detalles de un valor precioso. Ciertos enfoques nos parecen insuperables. Rechazamos el hecho de plantearnos determinadas cuestiones. Imaginamos que una indagación demasiado precisa pondrá en peligro la salud física o mental de personas a las que debemos preguntar, etc. En cierta medida, estos 3 obstáculos están siempre presentes, pero con calma y perseverancia podremos aprender muchas cosas sobre nuestro árbol genealógico. Y es precisamente en ese punto donde más útil nos resulta esta fase de recopilación de información, pues nos sirve para delimitar todo lo que humanamente es posible conocer. La prudencia, la lucidez y el método ante todo. En una segunda etapa se podrá ya poner en juego la imaginación o los recuerdos inconscientes, pero no antes de haber aclarado toda la información objetiva disponible. Tomemos de entrada un caso extremo. Una persona huérfana piensa que no tiene medio alguno para crear su propio árbol genealógico, pero en realidad tiene más posibilidades que las que podíamos imaginar en un principio. Posee un árbol educador y puede establecer la genealogía de quienes se han ocupado de ella. La genealogía de los padres adoptivos tiene mucho sentido con respecto al niño adoptado, porque él se ha convertido en un miembro más de la familia. Cuando la persona en cuestión ha sido educada por varias personas en diversas instituciones, deberá preguntarse cosas como: ¿quiénes desempeñaron para mí el rol de madre, el de padre, el de hermano, el de hermana? ¿Quiénes representaron a mis abuelos paternos y maternos, etcétera? Es muy frecuente que algunos secretos de familia o ciertos sufrimientos no explícitos en la genealogía desemboquen en la esterilidad de una pareja. La adopción se convierte entonces en un acto concebido como salvador y tanto el niño como los padres podrían no querer profundizar en esta genealogía en la que los sufrimientos corren el riesgo de ser dados a conocer. Cuando un niño es educado en una institución
queda marcado por las creencias y los hábitos culturales de los miembros de dicha institución y puede, por lo tanto, ser considerado, para bien o para mal, para lo mejor y para lo peor, como heredero involuntario. Por otro lado, toda persona tiene un árbol genético, tanto si dispone de poca o de ninguna información sobre su familia. El color de ojos, el tipo étnico, el pelo, la altura y eventualmente ciertas particularidades o enfermedades genéticas pueden ser indicadores muy preciados. Si la persona ha sido adoptada en una época o en un lugar concreto, conviene ir a rebuscar en la historia, en la geografía o en la sociología indicios de que nos permitan componer escenarios verosímiles. Por ejemplo, un niño abandonado en la asistencia pública durante la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido el fruto de un adulterio que la madre quiso ocultar a su marido, que se encontraba en cautiverio. Si el niño fue adoptado en un país extranjero, hay que ver cuáles eran en aquella época los vínculos entre el país de nacimiento y el país de adopción. En tal sentido, podemos citar título de ejemplo el caso de un hombre que había sido adoptado en la Indochina francesa durante la época colonial y cuyo aspecto físico era manifestantemente euroasiático. Él sabía que su madre era vietnamita y que ella la había confiado a un orfelinato porque no podía ocuparse de él. Pero el hombre en cuestión jamás se había planteado el problema de intentar saber quién era su padre, y ello a pesar de que en el dorso de las manos tenía abundante vellosidad, lo que le indicaba claramente que en él se mezclaban genes occidentales con genes asiáticos. Reconocer que, según las apariencias, su padre era un colono o un militar francés le obligaba a enfrentarse a varias hipótesis dolorosas: que su padre había abandonado a su madre mientras estaba encinta, o incluso que él podía ser hijo de un violador. Esta perspectiva le llevaba acto seguido a reconsiderar su propio rol como hombre y padre de familia, sus valores, su sentido de la responsabilidad y todo lo relacionado con su propia virilidad, afectada por una culpabilidad inconsciente. Mi madre fue víctima de mi padre. Yo no debo ser como ese hombre. Todo esto escondido tras una afirmación inicial que decía: yo no sé nada, yo soy huérfano. Finalmente, una persona huérfana que dispone de escasa información sobre su familia de origen tiene en ocasiones un árbol imaginario con el que ha soñado durante toda su infancia, una genealogía parecida a un cuento de hadas en el que se puede imaginar a sí mismo como un vástago de una familia adinerada, el hijo de un amor prohibido entre un noble y una plebeya o viceversa. En realidad, todas ellas son muy a menudo versiones idealizadas de un drama presentido: violación, prostitución, incesto, etc. En el imaginario corriente, el niño es abandonado por la madre y la madre a su vez por el padre. En ciertas ocasiones, estas fantasías recuperan asimismo recuerdos olvidados o informaciones reprimidas. En cierta medida, y en el momento de abordar las lagunas de las que pudiera adolecer nuestro árbol, resulta muy útil que nos comportemos como si fuéramos huérfanos. Además, nos tenemos un árbol educador, que se confunde con la ideología dominante de la familia con lo que ella desea decir sobre sí misma. Un árbol genealógico, el que nos ha engendrado sexualmente y el que acompaña todo
un séquito de secretos, entre los cuales los más frecuentes son abortos ocultos y paternidades ilegítimas, y un árbol imaginario, que es el que habita en nuestra fantasía individual. Mi padre es el más fuerte del mundo. Mi madre es la más guapa. Me habría encantado ser hijo del personaje célebre tal, etcétera. Puesta en práctica. He aquí los elementos que idealmente deberemos ser capaces de recopilar para estudiar el árbol genealógico. Datos que deberían estar disponibles de todos nuestros ascendientes en línea directa, bisabuelos, abuelos y sus hermanos, padres y tíos, así como de nosotros mismos y nuestros hermanos y hermanas. 2 puntos. Punto número 1. Anotar los nombres y apellidos de todos los que componen el árbol. Básicamente, el nombre propio es una suma de sonidos por medio de la cual se nos identifica. Por consiguiente, el nombre es un elemento clave en nuestra identidad adquirida, al que pueden ir asociadas diversas maldiciones. En el caso de que nos hubieran puesto el nombre de una persona enferma, muerta, loca, marginada o proyecciones, o sea, cuando nuestro nombre coincide con el de alguien de quien habremos de recoger su antorcha para culminar esa tarea que no pudo finalizar. Según la cultura de que se trate, a los niños se les pone uno o varios nombres propios al nacer. En muchas sociedades, a los hijos se les da el nombre de alguno de los abuelos o de su padrino o el de su madrina, además del de sus padres. En España, durante la época franquista, fue obligatorio agregar María al nombre de todas las niñas, de acuerdo con un sistema político y social que relegaba a la mujer al papel de esposa y madre dentro de la más estricta tradición católica. Estos elementos debemos tomarlos en cuenta, no minimizarlos. En todos los casos, los nombres propios revelan algo de la transmisión inconsciente al trabajo genealógico. Punto 2. Precisar las fechas importantes de nacimiento, matrimonio, fallecimiento. Podríamos interesarnos por la fecha o la época en la que se formaron las parejas, las circunstancias en que lo hicieron, verificar si la fecha de matrimonio es anterior o posterior a la concepción del primer hijo de la pareja, etc. En realidad se trata de circunscribir la existencia de cada persona para poder tener así una visión esquemática y concreta a la vez. ¿A qué edad murieron mis antepasados? ¿Qué edad tenían cuando contrajeron matrimonio? ¿Los nacimientos tuvieron lugar fuera del matrimonio? ¿Quién era el mayor de todos los hermanos y quién era el Benjamín? ¿A qué edad tal persona perdió a su madre? Etcétera. Con bastante frecuencia tendemos a considerar a los miembros de nuestra familia según la edad que tenían o el rol que desempeñaban en la época en que nosotros los conocimos cuando éramos todavía niños. Y sin embargo es muy posible que a quien conocimos en su sesentena como una abuela gentil y apacible haya sido para nuestro padre y nuestra madre una madre dura, desbordante, estricta o histérica, cuya personalidad nada tuviera que ver con la abuelita que nosotros hemos conocido. De igual manera, las enemistades o rivalidades infantiles entre hermanos y hermanas se invierten a veces al llegar a la edad adulta, ya que el mismo hermano menor al que odiaban intensamente tanto nuestro padre como nuestro abuelo,
puede llegar a convertirse en uno de estos miembros de familia siempre bienvenido a la mesa familiar. Pero incluso aunque en una edad adulta la enemistad se hubiera resuelto, la huella de esos conflictos infantiles muy bien podría haber marcado el árbol genealógico de una forma que nos afecte directamente. Por ejemplo, si el padre o la madre proyectan un hermano o una hermana que les fueron rivales sobre su propio hijo, eso también se puede dar. Es también frecuente que el primogénito de los hermanos haya sido concebido antes de que sus padres contrajeran matrimonio. Y aunque no sea un secreto de familia, no se habla de esto nunca. La comparación de la fecha de matrimonio con la del nacimiento del niño a veces permite restablecer la realidad de los hechos. 3. Aclarar las causas o circunstancias de los fallecimientos. No limitarse por la vejez o por el accidente. Sea con un diagnóstico médico preciso, sea por un caso de accidente, hay que tener una imagen lo más precisa posible de lo que ocurrió. La muerte sigue siendo en nuestra sociedad un tabú muy importante, y más aún si se trata de una muerte prematura o accidental. Cuando un miembro del árbol ha permitido la vida en un accidente de coche, Cuando un miembro del árbol ha perdido la vida en un accidente de coche, conviene saber quién conducía y cuáles fueron las circunstancias que rodearon al accidente en cuestión. Si la muerte se produjo estando la víctima sentada al volante y sin que, por ejemplo, existiera colisión, es probable que su fallecimiento haya sido parcialmente vivido como un suicidio por sus allegados. Si por el contrario fue otra persona la responsable del accidente, esa muerte se parece más a un asesinato y haya quedado aclarado o no quién fue el causante. En el caso de las personas de edad cuya vida nos resulta escasamente conocida, es muy frecuente que las circunstancias de sus fallecimientos nos puedan informar sobre sus caracteres, sus heridas secretas o su nivel de conciencia. Al igual que en la antigua China, un hombre de bien, antes de exaltar su último aliento, procuraba recitar un poema con el que sus allegados le recordaran. Se puede decir que nuestra forma de morir es nuestro último poema, nuestro postrer mensaje a las generaciones siguientes. 4. Anotar el número de hijos que haya tenido cada pareja. Si es posible, incluir también a los hijos pequeños fallecidos, los embarazos malogrados, los abortos, pues podrían permanecer en la memoria inconsciente como hermanos o hermanas fantasmas. Como información recopilar: ¿cuántas veces ha estado encinta cada mujer? ¿Cuántos hijos de su descendencia quedan vivos? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos abortos, embarazos malogrados tuvo? Estos datos resultan a veces muy difíciles de obtener y mucho más de mujeres que en realidad no están decididas a hablar de sus embarazos interrumpidos de forma voluntaria o no. Todo hijo concebido existe en el inconsciente familiar como un miembro más de esa familia, a pesar de que no haya pasado del estado fetal. Un hijo muerto o un aborto se transforman con mucha frecuencia bien en el espíritu de la madre o bien en el otro miembro de la familia, un ángel o un insuperable salvador potencial. De ahí, ¿por qué los abortos, los embarazos malogrados o las muertes prematuras de una o varias criaturas pueden pesar psíquicamente sobre el resto de la familia?
sobre todo si la madre no tuvo el tiempo o los medios precisos para hacer en su momento el correspondiente duelo. 5. Apuntar las profesiones de todos. Las cuestiones sobre el nivel de vida, el reconocimiento social y la superación o reproducción de los modelos parentales encontrarán sus claves en esa información. Para las amas de casa es importante conocer las circunstancias de su vida como madre de familia, con o sin ayuda doméstica en la casa, por ejemplo. Puede igualmente resultar muy interesante investigar el desfase entre una vocación o los estudios realizados y la profesión con la cual la persona finalmente se gana la vida. 6. Preguntar sobre los acontecimientos más notables de la vida de nuestros ascendientes. Viajes largos, exilios, accidentes, enfermedades, minusvalías, vocaciones, religiones, encarcelamientos, guerras, éxitos económicos, ruinas, historias de amor paralelas sexualmente consumadas o no, ideología política, etc. El árbol genealógico es, asimismo, un retrato socioprofesional de la familia. ¿Cuál era su concepción del mundo y del dinero? ¿Cuáles eran sus relaciones sociales? ¿Qué tareas nos han legado? ¿Qué concepción muestra nuestro árbol acerca de la suerte y la desgracia, la salud y la enfermedad, la fuerza y la debilidad? Una breve biografía de cada uno de sus miembros, como si se tratara de escribir una noticia periodística resumiendo los acontecimientos más destacados de su existencia, será sumamente útil a la hora de caracterizar las líneas de fuerza que manejan nuestro destino. Somos herederos de una tradición profesional. Somos, por el contrario, los responsables de reparar alguna injusticia social. Nos veremos amenazados por la repetición de una ruina o de una enfermedad producidas ya en el pasado. ¿Qué idea tenemos sobre el exilio según nuestro árbol, sea nómada o sedentaria? Todas estas cuestiones encontrarán una respuesta tanto más clara cuanto más intensamente nos dediquemos a reconstruir la trayectoria de todos y cada uno de los miembros del árbol, y no solamente de ciertos héroes positivos o negativos, como el tío que hizo fortuna en América, la tía abuela prostituta y muerta en la mayor de las decadencias, el notable y respetado abuelo que fue alcalde de su pueblo, etc. Estos son con mucha frecuencia los personajes que más atraen la atención de la familia, pero es bueno estar muy atentos para poder completar el cuadro. Bueno, nos quedan el 7, el 8, el 9 y terminamos esta parte de la recopilación de la información y lo dejamos para la parte 2. Muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos para la próxima.